Hola a todos, qué gusto saludarles. Soy César Durán, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y hoy tengo el gusto de poder compartirles a través de esta gran plataforma que es Campus Party en la. Disculpen que hay un pequeño tema con el audio. Pero bien, ya regresamos. Pues bueno, su servidor es una persona apasionada de la vida, comprometido con el desarrollo compartido de México, Latinoamérica y el mundo, sin duda alguna. Y pues bueno, sin duda, la vida me ha permitido vivir muchísimas experiencias a lo largo de los años que tengo. Su servidor tiene 21 años, en donde he podido recorrer más de 25 países, conociendo las culturas, los pensamientos, las formas de hacer negocios y sobre todo las formas de hacer empresas, sin duda alguna. Me di cuenta que no podía cambiar el mundo, pero que sí podía cambiar las personas, que podía cambiar el mundo. Entonces, desde ahí, mi propósito de vida se convirtió en ser el factor de cambio que la región, México y el mundo necesita. Y eso es lo que hago todos los días. Trabajo arduamente desde las organizaciones internacionales en donde se me permite contribuir y sumar, como es el caso de hoy de Campus Party, a quienes agradezco enormemente la invitación y el espacio para poder compartir con todos ustedes. Pues bueno, como mencionaba al principio, soy hoy presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, el cual es el organismo con mayor representación en toda la región iberoamericana, lo que es España, Portugal, Andorra y toda Latinoamérica, de jóvenes empresarios. Contamos con más de 80,000 jóvenes empresarios miembros de FIGE, como le conocemos por sus siglas, divididos en 17 asociaciones de jóvenes empresarios, distribuidos en 17 países. Y bueno, a través de nuestras alianzas internacionales logramos llegar mucho más allá, logramos tener un impacto en el diálogo, en la interacción internacional, desde la cual se proponen mejoras, cambios y sobre todo una nueva visión y una nueva orientación y una nueva cultura empresarial que tiene que responder a las necesidades actuales. Tema sobre lo cual hablaremos más adelante, que es uno de los puntos que abordaremos en los siguientes minutos. Iré siendo bastante concreto, siendo bastante rápido, de los que están escuchando, si es que tienen alguna pregunta, por acá ya veo que algunos ya pusieron alguna pregunta. Estas las iremos respondiendo, si es que se puede, durante la conversación, y si no, pues la dejamos al final de la plática, de la charla, para que podamos profundizar mucho más en ello. Pues bueno, sin duda, creo que nosotros, como seres humanos, como personas, somos el resultado de las personas las que conocemos y de las experiencias que vivimos a lo largo del mundo. Tu servidor, a los 21 años, que quizás para algunos serán pocos, he tenido la oportunidad y el gran privilegio de vivir muchas experiencias y de conocer a muchas personas. Y sin duda, una de las experiencias más importantes que he tenido ha sido que lo esencial radica en lo básico. En la vida y en los negocios, siempre lo esencial radicará en lo básico. Y esta es una lección súper importante. Hoy en día, tú que me estás escuchando, yo que te estoy compartiendo todo esto, tenemos lo más esencial de esta vida, que al mismo tiempo radica en lo más básico de esta vida. Tenemos vida, estamos vivos, y es por eso que yo puedo estar hablándote y tú me puedes estar escuchando. En la vida, lo esencial radica en lo básico. Y en los negocios y en el arte de hacer empresa no es distinto. También lo esencial radicará en lo básico. Por ello, es que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que para una empresa lo esencial sería lo básico, y lo básico de una empresa son las personas que están atrás. Pero aún más importante es la persona que se encarga de estar impulse día a día su micro, su pequeña, su mediana o su gran empresa. Las MIPYMES en el contexto iberoamericano y en el contexto latinoamericano son una realidad
bastante similar en cada uno de los países. Sin embargo, tienen sus diferentes diferencias, sus diferentes particularidades en cada una de ellas y necesitamos ir entendiendo todo esto. Sin embargo, el día a día en las MIPYMES se lleva en resolver conflictos, en apagar fuegos, en dar los famosos bomberazos y tenemos que ir trabajando en esto. Pero la persona que se dedica a hacer eso es lo básico dentro de una empresa. Es lo esencial para la misma empresa, para que la empresa pueda seguir avanzando, pueda seguir yendo, pueda seguir haciendo. Muchas son las lecciones que el mundo, la vida me ha enseñado y que he aprendido de las personas. Reitero, somos el resultado de las personas que conocemos y de las experiencias que vivimos. Eso es clave. Pero una de ellas, una de las enseñanzas más grandes que me ha dado el mundo, ha sido comprender la grandeza del mundo, pero sobre todo entender y comprender la pequeñez e insignificancia del ser humano como individuo. El ser humano es grande cuando genera estructura, cuando se alinea, cuando se organiza, cuando genera sistema. Es ahí en donde el ser humano es grande. Por eso es que su servidor se ha comprometido tanto, se ha dedicado a generar estructura, a generar sistema. Les platico un poquito. La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios es un organismo que está estructurado, que es una red de jóvenes empresarios alrededor de todo Iberoamérica. Con ello, lo que nos permite es que nuestro impacto se exponencie en muchas más personas y de una manera mucho más rápida. Es ahí en donde el ser humano es grande. Otro de los proyectos que tiene su servidor se llama Hagamos el Salto, el cual es una organización social sin fines de lucro, en donde buscamos desarrollar personas que desarrollen regiones con propósito, porque entendemos que lo esencial radica en lo básico y que lo esencial de cualquier región o de cualquier comunidad y sobre todo de cualquier sociedad son las personas que lo integran. Entonces buscamos desarrollar a estas personas para que sean estas mismas personas las que desarrollen las regiones con propósito. De esta forma, pensamos, planeamos y vamos a cambiar la realidad de México y del mundo región por región. Pero bueno, es importante tener muy en cuenta que cuando queremos construir, que cuando queremos proponer y sobre todo accionar, tenemos que identificar esos factores comunes en cada una de las respectivas áreas, ir sabiendo cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero sobre todo tener muy en cuenta cuáles son los sueños y cuáles son los propósitos y los objetivos que se tienen en común para que se puedan construir desde ahí juntos. Y pues bueno, para ello, un factor común que tenemos todos nosotros ahora es este panorama tan complejo que dio pie a que tuviéramos este Campus Party en una edición digital para reiniciar el mundo, para darle para proponer nuevas alternativas, nuevas propuestas que permitan reiniciar, cambiar, gestionar, modificar o rehacer, reconstruir cosas que necesitamos hacer sin duda alguna. No le voy a hablar sobre el COVID porque es un tema que ya todo el mundo conoce, que ya todo el mundo sabe, pero sí le voy a hablar de las consecuencias que el COVID nos va a dejar. Así como en el 1929 tuvimos la Gran Depresión, en el 2009 tuvimos la Gran Recesión, en el 2020 estamos siendo testigos del gran aislamiento. Un hecho histórico que sin duda marcará un hito, un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que estar bien conscientes de que estamos en un hito histórico. Por lo tanto, tenemos que saber que lo que hagamos hoy va a tener una consecuencia inmediata que va a ser exponenciable, porque estamos en un hito histórico, sin duda alguna. Y bueno, tenemos que tener muy en cuenta en esto. Pero bien, al estar en un hito histórico, tenemos que saber que también nuestras acciones serán históricas y que las consecuencias o los resultados de nuestras acciones también marcarán historias, sin duda alguna. Y para ello, tenemos que tener conciencia de la gran revelación, entre comillas, que nos ha dado el COVID, o de la gran lección que nos ha dado, y es que ha deslumbrado las grandes carencias, las grandes necesidades y la realidad
que el mundo y que nuestras regiones globales ofrecen o tienen. Tenemos que darnos cuenta de las necesidades en desigualdad social, en desigualdad económica, en desigualdad educativa, en desigualdad digital. Muchos jóvenes que quisieran tener acceso a este tipo de plataformas, a este tipo de modalidades, como el poder estar presenciando un live en cualquier otra parte del mundo y yo transmitiendo desde México para todos ustedes. Desafortunadamente, hay una brecha digital que se los impide. Y esta brecha digital hoy más que nunca es muy importante que cerremos, dado que el mismo COVID ha venido a acelerar la transformación digital, no solamente de las empresas, sino también de la sociedad y con ello del mundo entero. Tenemos batallas enormes que debemos de luchar y sobre todo a las cuales debemos de contribuir. Pero bueno, el camino es largo, pero lo bueno es que vamos todos y eso es lo importante. Tenemos que atender estas necesidades sin duda alguna. Tenemos que entender que hoy el mundo exige un nuevo modelo económico, exige una nueva respuesta a todos los problemas. Traemos o venimos de un sistema capitalista que muy personalmente considero que es lo mejor que hemos inventado como sociedad en el tema económico. Sin embargo, tiene carencias y nos corresponde a nosotros, los jóvenes, solventar estas carencias. Las carencias las voy a dividir en dos sectores. Por un lado, la acumulación de riquezas y por otro lado, el aumento de las desigualdades. Dicho de otra forma, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Tenemos que luchar para que cada vez la distribución de la riqueza sea más equitativa y sea mucho más democratizada todas las oportunidades. Y aquí está el punto clave que ya he dicho. ¿Cómo logramos o cómo podemos hacer que estas desigualdades se disminuyan? La respuesta es sencilla, pero la ejecución es súper complicada. El tema de las oportunidades. Y para esto voy a permitirme explicar un poco más sobre mi persona y sobre su servidor. Su servidor nació en un ejido que se llama Reforma do Campo, en una zona aislada dentro de lo que se le conoce la selva lacandona en un estado o provincia, según le llamen en sus respectivos países, que se llama Chiapas, acá en México. Para mí la vida me ha dado enormes oportunidades. Como mencionaba al principio, me ha permitido conocer y recorrer más de 25 países y eso me ha hecho explotar la cabeza, darme nuevas ideas, exponenciar los impactos, sacudirme todos los conceptos que tenía. Pero ojo, su servidor tuvo la oportunidad de salir a 25 países. Su servidor ha tenido la oportunidad de platicar con grandes personalidades alrededor del mundo. Su servidor ha tenido la oportunidad de poder comparar con voz propia, con ojos propios, y como se dice coloquialmente acá en México, con carne propia, las realidades de diferentes países del mundo. Y cuando se toma un punto de comparación, puedes empezar a saber qué es lo que estás haciendo mal y qué es lo que estás haciendo bien. Exponenciar y replicar lo que estás haciendo bien y corregir lo que estás haciendo mal. Pero ojo, su servidor es uno de miles que no tuvieron esta oportunidad. El tema central radica en el dar oportunidades a los demás. Pero las oportunidades, cuando no llegan, se tienen que crear. Y para ello tenemos que desarrollar las habilidades y los conocimientos en las personas para que puedan crear sus propias oportunidades. Por ello es que insistimos, tenemos que tener muy presente que lo esencial radica en lo básico. Si queremos cambiar a una sociedad o a una región, tenemos que cambiar a las personas, a los miembros que integran esta sociedad o a los miembros que integran esta región. ¿De qué forma? La respuesta es sencilla, desarrollando personas que desarrollan regiones con propósito, que las mismas regiones conformen a un país, a un continente o a un mundo mucho mejor, sin duda alguna. El momento de hacer el cambio, el momento de preparar ese cambio, de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo, sin duda es ahora. Tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Ya no es momento de construir para uno. Ya no es momento de seguir
pensando solamente en nosotros mismos. Voy a hacer una breve reflexión desde lo personal. He intentado que esta plática vaya más orientada hacia el plano personal que hacia el tema teórico, y que tenga mucho contenido de experiencia para que ustedes puedan tener más contacto. Y bueno, es momento de dejar de construir para unos y tenemos que construir para todos, porque en el construir para todos se construye para uno y se construye para los otros. Se nos acabó el tiempo. Qué gusto poder haber compartido estos pocos minutos con cada uno de ustedes, unas breves reflexiones. Pero sin duda, los invito a que sigamos construyendo juntos. Sigan las redes sociales de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Pueden encontrar como FIJE Empresarios. Hasta luego. Un gusto. Hola, buenas tardes, campuseros. Hoy tenemos el gusto de estar con la senadora Beatriz Paredes. Ella es mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, México, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas editoriales, actualmente senadora de la República y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, diputado local de la legislatura del Congreso de Tlaxcala, en el Poder Legislativo Federal, diputada federal en diferentes ocasiones, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Senadora en el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación, fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Banrural y Banobras y miembro del Consejo del BID. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades internacionales, destacando la de embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil y presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, ha recibido, entre otras, consideraciones de la República Federativa de Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos: Mujer del Año del Patronato Mexicano sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, del International Women Forum, Mujer en el Desarrollo Rural, del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgada por la Fundación México Americana y la Medalla Rosario Castellanos. En las tareas partidistas fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidenta de la Fundación Colosio. Fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina. Tenemos el gusto de tenerla aquí en Campus Party. Adelante, senadora. De México. Para mí es un honor participar en la emisión 2020 de Campus Party.
Este evento que reúne a miles de jóvenes interesados en la computación, en la informática, en la cibernética, y que se originó en España hace algunos años. Ahora, este Campus Party está dedicado especialmente a ustedes, a los creadores del futuro, y se está realizando exclusivamente en línea en virtud de las condiciones a las que nos obliga la pandemia. En las ediciones anteriores, Campus Party también tenía locaciones físicas. Ya les dije que soy Beatriz de México. La mayor parte de mi existencia la he pasado en mi país de origen. Sin embargo, tuve oportunidad de vivir también en Cuba y en Brasil. También fui presidente del Parlamento Latinoamericano, que es una organización de parlamentarios que reúne a representantes de congresos de todos los países de América Latina y el Caribe. Esto lo digo para que ubiquen ustedes que mi experiencia fundamental se da en esa región y, por tanto, los conceptos que voy a vertir ante ustedes se relacionan principalmente con esa zona del mundo. Participo en la mesa con el tema vida laboral, empleo y economía, asuntos que ya eran vitales para el mundo antes de la pandemia y que ahora, al paso de la epidemia, es imprescindible profundizar en ellos. Para abril, la Organización Internacional del Trabajo calculó que las medidas de paralización del empleo derivada de la incidencia del COVID han afectado alrededor de 2.700 millones de trabajadores. Se estima que alrededor de 1.250 millones de trabajadores en el mundo están en riesgo de perder su cargo por pertenecer a los sectores donde el impacto del COVID-19 será más significativo, especialmente el comercio, servicios de alojamiento, industria manufacturera y servicios de alimentos. Estamos hablando del empleo formal. No tocamos en estas cifras los millones de empleos informales que se han visto afectados. Es cierto, el impacto en la disminución de empleos permanentes provocado por el coronavirus es muy significativo. Hay actividades tradicionalmente generadoras de muchas fuentes de ocupación, como el turismo, que se han visto enormemente afectados. La pandemia ha obligado a reflexionar si el modelo convencional de generación de empleo e ingreso existente en nuestro mundo, en el mundo occidental, seguirá vigente. Este modelo venía dando muestras de agotamiento desde antes, incluso antes de que la epidemia tuviera la presencia que ha alcanzado. La revolución tecnológica, el impacto de la robótica y la inteligencia artificial, la modernización de las grandes empresas multinacionales, introduciendo elementos de este carácter, ya tiene evidentemente una repercusión en la disminución de plazas de empleo. Por otro lado, en virtud de la pandemia, la suspensión de labores que tradicionalmente se realizaban en espacios a donde concurrían muchos trabajadores, suspensión que se ha llevado a cabo para evitar el contagio, ha llevado a que muchas de las tareas que realizaban las puedan hacer ahora desde sus domicilios, evidenciando una nueva modalidad en la posibilidad del empleo, que es el empleo desde el propio hogar, utilizando elementos computacionales e informáticos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál será el impacto en la esfera de la ocupación permanente, de la modernización robótica y de inteligencia artificial? ¿Cómo cambiará el modelo laboral con la posibilidad generalizada del empleo en el hogar? ¿Qué, cuál, cuánto
desplazamiento habrá de actividades que antes realizaban los seres humanos por actividades que se podrán realizar por mecanismos informáticos y cibernéticos. Esta revolución del mundo laboral deberá implicar también una reformulación en el mundo educativo, pues será indispensable que en las currículas de los programas de estudio de prácticamente todos los niveles escolares se incorpore la enseñanza de computación, de informática, de cibernética y del uso de las tecnologías de la información. Todo esto son herramientas indispensables para la empleabilidad y la convivencia en el futuro. La comprensión de esto, estimadas amigas, estimados amigos que me escuchan, no es suficiente. Tenemos que entender que estos nuevos factores lo que ponen en crisis es el modelo tradicional de ocupación remunerada. Parecería que la consigna que durante siglos ha sido vigente, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ahora está superada. Tenemos que imaginar cómo volvemos valor el ocio creativo, cómo generamos actividades de formación artística y de formación lúdica que merezcan tener un ingreso. Tenemos que rediseñar la acumulación del ingreso en muy pocas manos para una distribución en actividades de realización masiva que tengan que ver con capacitación, con formación de habilidades, con entretenimiento y cómo articulamos una convivencia mucho más feliz para que la presencia de las máquinas sea útil para desterrar el trabajo no decente, el trabajo que desde hace mucho tiempo los seres humanos no deberían realizar. Y así, con un nuevo arreglo de conjunto que piense en el valor del ocio creativo, construir un espacio en donde se merezca tener ingreso, porque construyes la posibilidad de una sociedad mucho más armoniosa y feliz.